efectivamente, aquellos que van a ser invitados a esta comida, a esta cena de las bodas del Cordero, entonces diferenciábamos los distintos grupos. Bueno, muy bien. El capítulo 19 hasta aquí nos habla de las bodas del Cordero. Y hoy vamos a continuar este capítulo, pero aquí ya hay un cambio de tema. Entonces voy a hacer una pequeña retroalimentación maravillosa que nos va a permitir ver cómo empezamos y a dónde vamos en este punto. Entonces estamos viendo las 7 iglesias del Apocalipsis. Cuando recién iniciamos nuestro estudio de este libro, entonces conocimos de estas iglesias que estarán dispuestas, y ahorita Juan nos va a hablar un poco de ellas, ya que tuvo la oportunidad de ir por allí a estas tierras. Entonces, básicamente, vamos a regresar al capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis, y ya vamos a ver por qué. Bien, entonces, cuando iniciamos el estudio de este maravilloso libro que Dios tuvo a bien presentarnos, en sus primeras palabras, efectivamente, Apocalipsis 1:1, habla acerca de esta revelación de Jesucristo, que es el propósito al cual nos va a llevar hoy este capítulo 19 en esta segunda parte, la revelación de Jesucristo. Dice así los primeros 4 versículos del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Efectivamente, ya desde aquí, entonces empezamos a vislumbrar lo que viene acerca de el que era, el que es y el que ha de venir, efectivamente. Recordemos que todo este libro de Apocalipsis trata acerca de la revelación de Jesucristo en persona. Esta palabra apocalipsis significa ese quitar el velo, el descubrimiento. Denota una revelación o una manifestación. Y efectivamente, esta revelación visible del Señor Jesucristo es la esperanza del pueblo de Dios durante el tiempo de Hechos y el inmediato posterior. Esto era lo que ellos deberían haber esperado si se hubiesen arrepentido. Y ya sabemos todo lo que sucedió. Entonces, todo el libro trabaja mirando todo el tiempo acerca de esta revelación y que Cristo venga en persona. Entonces vamos a ir atrás y vamos a mirar lo que hemos aprendido. Empezamos mirando en el capítulo 6 lo que tiene que ver con los sellos maravillosos, el sello, el primer sello, el caballo blanco, el segundo sello, el caballo bermejo, el tercer sello, el caballo negro, el cuarto sello, el caballo amarillo, quinto sello, las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios, el sexto sello, el gran terremoto, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Avanzamos al capítulo 7 y viene el sellado de los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y fijémonos cómo cada tema lo fuimos trabajando y ya tenemos pues una gran idea de qué nos están hablando. ¿Qué más trata el capítulo 7? La gran multitud delante del trono de Dios, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Capítulo 8, en la apertura del séptimo sello, como por silencio en el cielo como por media hora. A los 7 ángeles se les dieron las 7 trompetas. El ángel ante el altar con un incensario de oro
para añadirlo a las oraciones de los santos. El toque de las primeras 4 trompetas, y aquí viene en el capítulo 8 el primer ay. Capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta. Apertura del pozo del abismo, del cual salieron langostas para hacer daño solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Por 5 meses, tormento como de escorpión cuando hiere al hombre. Los hombres ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Al toque de la sexta trompeta se desatan los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Avanzamos al capítulo 10, descenso del ángel fuerte con un librito abierto, juramento de que el tiempo no sería más. Al toque de la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Maravilloso como fuimos avanzando. Bien, capítulo 11, ahí la medición del templo. Viene el ministerio de los 2 testigos, que son los 2 olivos y los 2 candeleros. La bestia los matará, pero después de 3,5 días resucitarán. El segundo ay pasó. El séptimo ángel tocó la trompeta y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hablamos de los 24 ancianos que adoraron a Dios. El templo de Dios es abierto en el cielo y el arca de su pacto se ve en el templo. Capítulo 12. Llegamos a la gran señal, la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Otra señal, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huye al desierto. Hay una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y fue lanzado fuera, y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón persigue a la mujer, pero a ella se le dieron 2 alas de gran águila para que volase al desierto a su lugar donde es sustentada. El dragón hace guerra contra la descendencia de la mujer. Capítulo 13. Sube del mar una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Otra bestia sube de la tierra con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hace grandes señales e infunde aliento a la imagen de la bestia para que hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ninguno podía comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Bien, capítulo 14. El Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000. Viene la predicación del Evangelio eterno a los moradores de la tierra. Otro ángel, ha caído Babilonia. El tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, será atormentado con fuego y azufre, y no tendrá reposo de día ni de noche. Otro ángel dijo al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, y metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Capítulo 15. Otra señal, 7 ángeles con las 7 plagas postreras. En ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces estas ya son las copas. Visión de un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. El templo se llena de humo por la gloria de Dios y por el poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16. Llegamos a las copas. Primera copa, úlcera maligna. Segunda copa, sobre el mar. Tercera copa, sobre los ríos, que se convierten en sangre. Cuarta copa, sobre el sol. Quinta copa, sobre el trono de la bestia. Sexta copa, sobre el gran río Éufrates. 3 espíritus inmundos se reúnen para la batalla del Armagedón. Séptima copa, por el aire, la voz del templo del cielo diciendo: hecho está. Un gran terremoto, y la ciudad fue dividida en 3,
y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Capítulo 17. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas y sobre una bestia escarlata. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los moradores. En su frente, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La bestia que era y no es también el octavo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18. Otro ángel clamó: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Los reyes y mercaderes de la tierra han fornicado con ella y se han enriquecido con sus deleites. Salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados. En un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Los reyes, los mercaderes y los pilotos de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y llegamos a nuestro capítulo actual, que es el capítulo 19. Primero, la voz de la gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Los seres celestiales adoraron a Dios, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se ha vestido de lino fino. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Fantástico. Hemos entendido muchas cosas. Dios nos ha permitido llegar a este punto. Y aquí finalmente llega el momento. En Apocalipsis 19:11, toda esta antesala era para llegar aquí. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el propósito de mostrar el Apocalipsis, la manifestación en persona del Señor Jesucristo. Viene, efectivamente, aquí está toda la parte del capítulo 19 que la vamos a ir llevando como lo hemos hecho hasta ahora, por versículos. Bien, él viene sobre el jinete viene sobre un caballo blanco. No es el Salvador de su gracia en su obra de salvación, ya no viene a eso. El Señor Jesucristo viene como juez justo y a hacer venganza sobre sus enemigos. Efectivamente, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegamos al momento culminante, que es cuando efectivamente el Señor Jesucristo llega, ¿sí? De manera personal, aparece. Entonces, ahora sí, llega este juez justo y aparece en todo su poder y gloria. Aquí no se le nombra a él como tal, sino se le describe por sus atributos. Efectivamente,
Él es fiel a todas las promesas que hizo. Él es verdadero porque viene para ejecutar todos los juicios que ha determinado hacer. Y efectivamente dice que, y con justicia juzga y pelea, viene para hacer guerra, que siempre es una guerra justa. Este versículo tiene similitud con el versículo que nosotros vimos también del caballo blanco, cuyo se encontraba en el capítulo 6:2, pero que era aquel falso Cristo, era el anticristo, que efectivamente venía para conquistar y engañar. En este momento, este Cristo verdadero viene para juzgar al anterior y para hacerle guerra. Ese es el propósito inicial. Bien, dice que sus ojos se describen como llama de fuego en el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Bien, esta simbología lo que quiere mostrar es que nada se puede ocultar de su mirada. En la omnisciencia, que es saberlo todo, es esencial para este juez que sea justo e imparcial. Por eso él debe esta simbología de la llama de fuego, así eran sus ojos, para poder mirar y detectar todo y en su justicia darle a cada uno lo que se merece. Es un símbolo de la ira divina, pero también de la santificación y de la renovación. Recordemos que el fuego tiene esa connotación en la palabra. Por un lado es ira, pero por otro lado es santificación. Bien, había en su cabeza muchas diademas. No es una diadema la que lleva puesta, sino muchas. Era común que cuando un rey extendía su soberanía a más de una nación, los soberanos llevaban puestas las múltiples coronas. Cristo es el único que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Él tiene esta autoridad. En Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esta figura que ahora aparece para dar retribución, para juzgar a los enemigos, para hacer venganza. Viene para regir. Y él trae como característica que su vestidura, su ropa, viene teñida de sangre. Bien, aquí podemos hacer algunas consideraciones. Él puede tener su ropa teñida de sangre por varias razones. Una, puede que esta sangre sea de los mártires que Jesucristo estaba vengando. Recordemos que cuando se abre el quinto sello, allí estos mártires le piden venganza. Entonces dice en Apocalipsis 6:10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 16:6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues ellos lo merecen. Esta es la retribución. Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos en la mano de ella. Entonces es una simbología muy, muy importante que el Señor Jesucristo traiga su ropa teñida de esta sangre. También esta sangre representa o podría representar la victoria que Él ya nos dio. Efectivamente sabemos que todos nuestros logros están en su sangre. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es ahí donde está nuestra victoria. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, es significativo que el Señor Jesucristo venga
con estas vestiduras. Bien, también esta sangre está asociada a una profecía del Antiguo Testamento en Isaías, donde se ve efectivamente al mismo gran conquistador y sus vestidos están teñidos con la sangre de sus enemigos. Se encuentra en Isaías 63:1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de rojo? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia y que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos como los del que pisa las uvas del lagar? He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo, los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira, su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombró que nadie me diera apoyo, mi propio brazo me dio la victoria, mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. Bien, entonces, efectivamente, esta ropa teñida de sangre, como lo dice acá en la profecía de Isaías, está relacionada con la simbología de pisar las uvas en el lagar. Recordemos que, por un lado, efectivamente, hay una vendimia lista y hay que pisar las uvas. Aquí en Isaías contempla una visión del retorno del Señor Jesucristo en triunfo, luego de vencer a sus enemigos, de los cuales Edom es un tipo. Acá cuando dice, ¿quién es este que viene de Edom? Entonces es un tipo de una nación. Efectivamente, él viene en triunfo. El Mesías declara que ha estado pisando el lagar de la ira de Dios. Por su propio poder, sin ayuda humana, ha aplastado a sus obstinados enemigos, porque el día de la venganza estaba determinado y era el tiempo para redimir. Es el Señor Jesucristo en su venida gloriosa, quien pisa el lagar de la ira de Dios, cumpliendo así esta profecía de Isaías. En Apocalipsis 14:20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Recordemos que el lagar es ese recipiente donde se echan las uvas y son pisadas para extraer el zumo, y este zumo es el que se compara con la sangre. Por tanto, habrá una gran mortandad. Recordemos esto que estamos viendo acá, de pisar, de dar retribución a los enemigos. Efectivamente, siempre nosotros de alguna manera estamos esperando que haya retribución con todo lo que sucede, con todas las situaciones, con las naciones que hacen tantas cosas. Este es el momento, cuando el Señor Jesucristo retorne en este triunfo, cuando Él venga y haga justicia. Va a ser, a pesar de que va a haber mucha sangre, pero van a ser juicios justos. Muy importante. El juicio sobre los enemigos de Israel y su destrucción se representa bajo la metáfora de recoger las uvas y pisarlas en los lagares. Dice en Joel 3:13, porque ellos son tan malvados, córtenlos como a trigo maduro, pues ya es el tiempo de la cosecha, aplástenlos como a uvas, pues ya está todo listo para hacer el vino. Bien, es muy importante que nosotros sepamos que todas estas cosas que hemos visto de los caballos, de las naciones que se unen para darle el poder al anticristo, aquí es el momento de la venganza. Y para eso es que viene el Señor Jesucristo montado en su caballo y listo para dar retribución justa a todos estos malvados. Bien, viene acá una parte maravillosa donde hablamos de, en Apocalipsis 13b, que 19:13b, que es y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí llegamos a algo que nosotros ya hemos trabajado, que hemos visto, pero que hoy vamos a mirar desde la perspectiva que ahora tenemos con todas estas cosas que hemos aprendido. Este nombre, el Verbo de Dios, se asocia de nuevo con sus atributos.
El Señor Jesucristo tiene unos atributos maravillosos. Él es eterno, Él es el creador y Él es el encarnado, ¿sí? Él es el que se hizo carne. Recordemos que en el comienzo, estamos hablando en el comienzo, que no era comienzo, sino antes del comienzo, estaba Dios Elohim, hablando de la Trinidad, y allí, antes de todas las cosas, es algo maravilloso que nosotros tenemos ya. Podemos traer a nuestra mente y pensar en ese momento, que no es momento, sino no sabemos cuánto tiempo porque no había. Allí se planearon todas las cosas, cada detalle minuciosamente estuvo en la mente de Dios Elohim, cómo iba a ser todas las cosas que ahora están pasando, las cosas espirituales, físicas, su creación, sus criaturas, el libre albedrío, todo, absolutamente todo estuvo planeado, ¿sí? Cristo, como parte de esa divinidad, efectivamente se preparó para manifestarse y así encarnarse, sabiendo que iba a ser el sacrificio perfecto para la salvación. Desde allá, desde antes de la fundación del mundo y la creación, ya todo estaba detalladamente pensado por este Dios Elohim. Y vamos a ver de una forma muy sencilla estos atributos, el verbo de Dios, que son de Jesucristo. Bien, vamos a tomar un versículo maravilloso, que es 1 de Timoteo 6:16, que ahora sí le podemos dar todo el realce, porque lo entendemos, podemos dejar atrás todos estos preconceptos que teníamos y como niños mirarlo. Dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. Amén. Bien, entonces, estamos hablando aquí de Dios. Dios es sempiterno, eterno, inmortal. Ya nosotros hemos trabajado esta palabra, inmortal, eterno, que es la palabra aionios, la palabra griega 166. Significa, ahora sí, en el caso de Dios, que Él no tiene ni principio ni fin. Él es eterno, sempiterno. Bien, dice en Salmos 92, tú ya eras Dios, aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú siempre has sido Dios y por siempre lo serás. Y aquí en el Antiguo Testamento, esta correspondiente palabra de aionios es la palabra olam, la palabra hebrea 5769, que efectivamente es exactamente la misma, eternidad, perpetuo. Bien, la inmortalidad de Dios se refiere a su existencia desde y hasta la eternidad, sin tiempo, sin límites, sin dimensiones, sin absolutamente nada de eso. La grandeza y la majestuosidad de Dios en todo su esplendor, su magnificencia, todo lo que Él es, estaba y ha estado y estará eternamente, sin principio ni fin, Él. Bien, ¿qué más? En este mismo versículo hay preciosos detalles como este, que efectivamente nos dice dónde habita. Dice, el único que tiene inmortalidad, ese aionios, que habita en luz inaccesible. Bien, vamos a parar aquí. Habita en luz inaccesible. Entonces, esa es la morada de Dios. Hay una habitación donde Él está, a la cual es en luz inaccesible. Bien, eso quiere decir que es inaccesible para el hombre. El lugar de la morada de Dios no la puede ver el hombre, ni aún con los aparatos tecnológicos más modernos y potentes no se puede. El hombre puede ver la luz
de las primeras estrellas, efectivamente, y de las galaxias que Dios creó. Y esto lo ha podido ver a través de estudiar el cielo. Las primeras. Es algo muy difícil de entender, pero efectivamente las estrellas dejan una huella que el hombre ha podido empezar a estudiar, pero no puede llegar hasta la luz que está en el tercer cielo, porque como lo dice acá este versículo, es una luz inaccesible. Bien, bajo la óptica de la ciencia, es posible entender acerca de esta luz inaccesible. ¿Por qué? Porque no se puede ver, por ser tan distante, mucho más allá de los confines del universo que se encuentra en expansión. Por lo tanto, la luz donde Dios habita aún no ha llegado a nosotros a la tierra. Es algo que toma tiempo, pero Dios lo dice de una manera muy sencilla. Dice que Él habita en esa luz a la cual no se tiene acceso. Perdón. Esa es la prueba de que el trono de Dios está mucho más lejos que el alcance del hombre y la luz en el lugar que habita está a una distancia superior a 13.7 mil millones de años, que es inalcanzable inclusive para los telescopios, las sondas, los aparatos que han mandado, ¿sí? Lo más potente que tiene el hombre sigue viajando y sigue viajando y sigue viajando porque el universo se está expandiendo. Entonces, no se puede llegar a esa luz. Vamos a mirar un poquito acá, un poquito de la física sencilla para poder entender dónde habita Dios, en esa luz inaccesible. Bien, recordemos que la luz es una onda electromagnética. Eso quiere decir que tiene electricidad y magnetismo. Bien, la mayor longitud de onda que pudiéramos nosotros tener es el tamaño del universo, ¿sí? O sea, lo que sea que tenga el universo, todo eso lo recorre el espectro electromagnético, ¿sí? Pero nosotros no lo podemos ver, pero ahí está. El rango de visión del hombre es una pequeña parte, como lo vemos acá en el gráfico. Está entre 400 y 750 nanómetros, siendo una parte pequeñita. Y en esa parte que nosotros podemos ver, que se llama la luz visible, tenemos los colores, que efectivamente tienen su longitud de onda. Pero fuera de ese rango de visión, el hombre no percibe ni lo que hay por debajo ni lo que hay por encima. Es solo a través de aparatos especializados que se sabe que existen estos tipos de ondas, ¿sí? Los que están por debajo se llaman infrarrojos, los que se encuentran aquí en este gráfico a la derecha. Y para nosotros son conocidos, sabemos que están las microondas, los radares, esos no le hacen daño al hombre. Los que están por encima, que son los de mayor frecuencia, son los ultravioletas, rayos X, rayos gamma, etcétera, etcétera. Estos sí le hacen daño efectivamente al hombre. ¿Por qué? Porque tienen una frecuencia muy alta y por lo tanto mucha energía. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso de la luz? Que no entiendo nada. Tiene que ver todo con Dios y con nosotros, por decirlo de alguna manera. Mire, nuestro Padre que habita en esa luz inaccesible, que no la podemos ver ni con los aparatos que tenemos, eso quiere decir que Dios es invisible. ¿Cómo lo registra Colosenses 1:15? ¿Sí? Dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Maravilloso porque estamos corroborando lo que acabamos de decir. Dios habita en un lugar donde es invisible para nosotros. No podemos, que son allá esos terceros cielos, que es maravilloso, donde está esa promesa para nosotros. En ese lugar, que son los terceros cielos, es allá donde nosotros también queremos ir, a ese lugar donde
La luz, ni siquiera con los aparatos más potentes, ni siquiera con todo lo que se ha recorrido del universo, no puede llegar allá, porque es inaccesible. Bien, esta palabra visible es la palabra griega 3707, oratos, y por tanto invisible es aoratos. Se le quita el a para invisible, invisible. La palabra oratos está relacionada con orizo o con establecer un límite. De ahí viene la palabra castellana horizonte, que significa una frontera o límite. ¿A dónde quiero llegar? Ser visible se refiere a tener una frontera, algo limitado, algo definido. Entonces, Dios que habita en luz inaccesible, allá en esa luz inaccesible, ¿qué hizo? Él se marcó una frontera, se limitó para hacerse visible, manifestándose en el primogénito de toda la creación, que es Cristo. Uf, esto es algo maravilloso. Me encanta porque de una manera sencilla, si ustedes miran, Dios es incontenible, habita en esa luz inaccesible a la cual no se puede llegar. Él en un momento se limita absoluto a lo condicional, ¿sí? A lo visible, a lo limitado, y lo hizo manifestándose en Cristo. Y ahora sí, manifestándose en Cristo, ahora sí es la imagen de Él, del Dios invisible. Cristo es la imagen, como lo dice aquí Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios visible. ¿Por qué? Porque Dios se hizo una frontera para hacerse visible, para poder llegar, bajarse, ¿sí? Entonces Él desciende de este plano de lo absoluto e incondicional al plano de lo visible y lo limitado, para poder crear, muy importante. A través de esta frontera o limitación de Dios, se hizo manifiesto en aquel quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ahora sí podemos entender maravillosamente estos versículos. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio. No. Claro, ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque Dios habita en luz inaccesible. Nadie le pudo haber visto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre. Ahí está la palabra visto. Claro, nadie lo ha podido ver, sino aquel que vino de Dios. Recuerden, Él sale de allá, Cristo sale de allá. Este ha visto al Padre. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ahí está, orado, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O sea, están viendo al Padre limitado, manifestado, ¿sí? En esa carne, en ese límite. Cristo, siendo la imagen del Dios invisible, es la manifestación que cumple toda la condición. Primera de Timoteo 1:17. En este contexto, Pablo viene hablando de Jesucristo y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, efectivamente, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es maravilloso. Dios ejercería su soberanía sobre la creación a través de Jesucristo. Es por eso que Él, allá más adelante vamos a ver que Él es el Rey de Reyes,
Él es el rey del reino y es el puente entre la eternidad allá y lo creado. Es lo que unió, algo que es totalmente imposible. Nosotros en un pequeño, imagínense, puente entre la eternidad que no sabemos y lo creado. Bueno, pero así es. Dios construyó un camino, por eso es que Jesucristo es el camino, para que el hombre hiciera parte de su familia divina. No había más cómo, porque Dios es magno. O sea, esto de mirar la luz es un detalle pequeño de ver que Él es tanta su magnificencia, su luz, que es imposible, y Él de alguna manera, ¿sí?, se las ingenió para manifestarse y poder llegar hoy a nosotros. Jesucristo haría contacto con la carne precisamente para ser su Redentor y Salvador, para ser nuestro Redentor y Salvador. Y como lo escuchábamos hoy en las oraciones, ese Cristo mora hoy dentro mío. Él es el que se ha ganado el privilegio, ¿sí?, de ser el enlace entre todo, entre esa luz inaccesible por su potencia, por su incontenencia, y yo, que soy un sencillo ser mortal. Así que tener este privilegio de tener a Cristo dentro y poder caminar en Él y poder entender que es mi sustituto, que yo frente a sus atributos de eternidad, de creador, pues no puedo hacer, o sea, quedo anulada, porque no tengo ni la sabiduría, ni la habilidad, ni nada para hacerle contrapeso. Así que Él se ha ganado este privilegio maravilloso de ser el Señor de mi vida. Y cuando nosotros nos vaciamos, nos limitamos, nos anulamos, es que Él puede cumplir el propósito. Miremoslo desde donde viene, desde esa luz inaccesible, viajando desde la eternidad, bueno, cada uno allá en su mente, y llegando a mi vida, iluminándola, porque él tiene la potencia de toda la luz visible, para hacer visible lo que Dios ha hecho en mi vida hoy. Bien, vamos a dejar por ahora aquí. Entonces, que Dios los bendiga. Juan. Gracias. Ya me iba como emocionante. Sí, ¿me escucháis bien? Sí, señor. Sí, Juan, sí, señor. Bueno, dos cosas se me han quedado fijas mientras te escuchaba. Una de ellas es que Dios habita en luz inaccesible. Y efectivamente, o sea, no cabe en el entendimiento humano cuál pueda ser ese sitio. Sabemos por nuestra limitada comprensión que está por encima de lo que el hombre consigue ver, pensando el hombre que el universo es toda esta bóveda celeste que conseguimos ver con nuestros ojos y sobre todo pues mucho más con estos aparatos que hoy se consigue ver y que nosotros al ojo desnudo pues no podemos ver. Qué cosa tan hermosa que antes de este relato de que nuestro Dios habita en una luz inaccesible, haya visto aquel que viene salpicado con sus ropas de sangre y que dice que él solo ha triturado el lagar, ha pisado el lagar y ha hecho con que se quede todo dando el zumo, la esencia de la uva. Esto es genial porque a nosotros en el camino nos enseñaron que éramos los miembros de Dios
y que nuestro Dios no podía moverse, no podía actuar si los miembros no se moviesen. Por tanto, éramos nosotros los que llevábamos la reconciliación. Bueno, pues ese versículo efectivamente nos hace ver que en absoluto todo lo que estamos viendo en las escrituras, todo lo que vemos en los tipos y las sombras de los personajes que vemos en la Biblia, desde Abel, Noé, Abraham, Moisés, si bien son tipos de nuestro Señor Jesucristo, pues tampoco se cohíbe la Biblia en mostrarnos todas sus debilidades. Asimismo, es decir, no todo lo que el hombre, todo lo que Dios ha puesto en manos del hombre, el hombre lo ha estropeado siempre. El hombre siempre ha fracasado en el cometido que Dios le ha dejado entre sus manos. Y de hecho no comprendemos cuál es la labor que nosotros tenemos que llevar enfrente. Y si tenemos que llevar alguna labor, porque todo se va a configurar, todo va a terminar como Él se lo ha propuesto, y esto es lo que nos está dejando ver. ¿Cómo nos está dejando ver? Es curioso porque bueno, no espero hoy hacer el relato del viaje a Turquía. Yo hacía 40 años de casado con Teresa y ella quería hacer un viaje inolvidable, que celebrásemos el casamiento. Entonces yo le propuse Turquía porque precisamente es donde ubican estas 7 iglesias que ahí vienen, y quería saber algo más físicamente del territorio, por qué ese es el sitio que está relatado en las escrituras. Y os puedo decir que difícilmente se consigue saber algo, averiguar algo. Hay mucha más información en Internet. Es decir, como no conseguía ver más que ruinas romanas y turismo y comercio, y difícilmente se me informaba acerca de la comunidad judío-cristiana que allí vive, por lo cual vine a saber que efectivamente aquello representó la zona de Éfeso, la zona de Galacia, un centro judío cristiano muy importante en el tiempo de Hechos, y también se sabe que sufrieron una gran persecución en el tiempo de Pablo, no de los musulmanes, sino de sus hermanos judíos celosos por la ley, que venían del territorio y que ciertamente no querían que pasasen la palabra de Dios a Europa, al occidente. Eso es lo que ellos pretendían, y naturalmente sirviendo como agentes del Dios de este mundo. Es decir, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero es impresionante ver geográficamente el sitio y por qué nuestro Dios ha escogido aquello para manifestarse en el último tiempo. Y es que aunque sean musulmanes, son en extremo tolerantes. Allí lo que se ve es todas las razas, allí lo que se ve es todas las lenguas, todas las culturas, y con una tolerancia extrema. Y por eso ciertamente allí se refugiaron también en el tiempo de Pablo. Esto es lo que hace con que también las 7 iglesias del Apocalipsis se concentren en ese local, que geográficamente para nuestro Dios es muy importante, porque es lo que junta exactamente el oriente con el occidente.
y es allí donde se va a dar. Bueno, es casi imposible averiguar nada. Lo que vine a saber ciertamente es mucho más. Lo que vi, lo vi por tanto, en lo que se llama en la Biblia Antioquia, que es exactamente Estambul. Y en Estambul se halla la mezquita más importante para los musulmanes, que es Sofía. Sofía lo que significa es la sabiduría, y esta sí la visité. Entonces pude ver efectivamente que allí lo que hay es un turismo impresionante, dejan entrar a todo el mundo y digamos que una pequeña biblioteca donde Jesucristo está referido, y está referido como un profeta más de Alá. Y ellos dicen que Jesucristo jamás fue crucificado, que el que fue crucificado fue Judas, el que lo traicionó. Pero por una leyenda que ellos cuentan, pues los romanos, ciertamente queriendo crucificar a Jesucristo, crucificaron a Judas, y que a nuestro Señor no murió ni resucitó, sino que se lo llevó al paraíso. Esto es lo que nos cuentan, además de que la Biblia, por supuesto, que ha sido totalmente deturpada, y que por eso los cristianos todos deben convertirse al Corán, porque ha sido un libro que nunca ha sufrido una transformación ni de una sola palabra. Pero bueno, esto para explicaros que todas las religiones colocan su centro en el hombre, y que le da la capacidad por sí propio de conocer esa luz inaccesible, y que ciertamente sus actos en esta vida hacen con que después, en la muerte, se pase al paraíso. Es por tus actos es que luego tú después te ganas el paraíso. Ahora bien, esto es ciertamente anular todo el sacrificio que hizo nuestro Padre, en sí mismo, haciéndose carne para recuperar aquello que se había perdido. No hay una sola religión, ni mismo lo que hoy se llama cristiandad, que no intente con su capacidad y su habilidad ganarse el cielo. Y confesar que conocen a Dios, y confesar lo que es totalmente imposible. Bueno, tal vez el próximo jueves, que si nos juntamos, contaré muchas más cosas sobre esto. Pero es increíble ver lo que hemos visto esta noche, que nuestro Dios reside en una luz inaccesible, es imposible para el hombre, y que Él solo cumplió el programa de redención, nada más. Ningún hombre ha participado en esto. A algunos efectivamente les ha dado un papel muy importante, y son los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que ha llegado hasta nuestros días en estas escrituras. Pero ciertamente ver una de las cosas que más me dio a comprobar este viaje fue lo sumamente oculto que está de los ojos de los hombres nuestro Padre Celestial. Desde vuelta a casa, como siempre, es como literalmente aprendemos más de nuestro Dios, es encerrados con Él, encerrados en el sentido de haberle dado lugar a Cristo en nuestras vidas,
Y muchas veces es simplemente practicando su presencia que nos va enseñando estas cosas. Entonces ahora en el libro de Filipenses, para que veamos cómo ciertamente esa luz inaccesible ha llegado hasta nosotros y por su misericordia, me gustaría que fueseis los que tengáis una Biblia a Filipenses. Y Filipenses es la epístola que viene a seguir a la revelación del gran misterio a la Iglesia. Es decir, cuando Israel, después de ser convidada nuevamente a recibir, a arrepentirse para recibir a este Salvador que venía a la tierra, y desechó nuevamente, a pesar de todas las grandes señales y maravillas que hicieron aquellos hombres a quienes nuestro Dios y Padre y Señor Jesucristo había dado el poder para manifestar el dunamis y aquellas maravillas y señales. Con todo eso, viéndolo claramente, también repudiaron, no quisieron en absoluto recibirlo como estaba dispuesto a venir. Entonces, en esa altura nadie sabría qué es lo que iría a ocurrir, porque sus santos apóstoles y profetas del Antiguo Testamento nada habían hablado sobre eso, pues nuestro Padre en ese momento abrió lo que se llama este periodo de la gracia en el que estamos, en el que todo quedó en suspenso en sus escrituras y se abrió el gran misterio. Y el gran misterio lo que nos informa es que ahora, en este momento, no hay judíos ni gentiles, sino que nuestro Dios está conformando un número de personas, un número de almas que componen la iglesia, que es su cuerpo, la cual ciertamente habita en los lugares celestiales como jamás nadie se había imaginado. Es en ese sitio, es en ese lugar inaccesible que nosotros tenemos todas nuestras bendiciones. Fijaros bien, en ese lugar que ha referido Amparo es la sede donde habitan todas nuestras bendiciones y donde nuestro Dios nos dice que estamos ya sentados con Él a su diestra. Esto es inalcanzable. Entonces uno dice, ¿cómo sé yo que no me estoy imaginando estas cosas? ¿Cómo sé yo que es mi Padre Celestial que me está dejando ver todas estas cosas? Y efectivamente esta semana, y hoy acabé el libro de Isaías en los fundamentos de la verdad dispensacional, y también ahí en el capítulo 52 relata lo mismo, y al mismo tiempo volví a retomar un estudio que yo había traducido hace algún tiempo atrás y que es efectivamente el premio del supremo llamamiento, donde pude ver con toda claridad que Filipenses, estando a seguir a la epístola de Efesios, que es donde nuestro Dios revela el gran misterio, bueno, pues aquí esta es la epístola del servicio y como tal, la de la recompensa, la de la recompensa, la del premio y la corona. Y hace una junción con Segunda de Timoteo, que también trata de lo mismo. Bueno, pues aquí en Filipenses, lo primero que venimos a saber es que ciertamente nuestro Dios, para hacer visible esa luz inaccesible, en el capítulo 2 dice,
En el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en la figura que lo hizo visible. Él propio, en aquella luz inaccesible, se conformó en la figura de Cristo y con el objetivo de que nosotros conociésemos al Padre. Y lo que hizo fue rebajarse, lo que hizo fue anularse a sí mismo. Y dice, el cual, en el versículo 6 del capítulo 2, siendo en forma, y esto es, ya lo he explicado varias veces, la palabra morfe, que no tiene que ver con forma, no tiene que ver con lo que hoy significa la palabra forma o apariencia, sino que tiene que ver con fórmula. Fórmula es la esencia natural suya, de Dios, del propio Dios. Esto es lo que contiene esta palabra forma. No tiene que ver con apariencias, sino fórmula. Es decir, lo mismo que habita en Dios, habita en este Cristo, Jesús, porque es Él propio, el cual, siendo en esta fórmula de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, se robó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí lo que vemos es una degradación de nuestro Dios, bajando, conformándose a la forma de un siervo para darnos a conocer al Padre. Esto es increíble. Esto es Y él dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y tomando forma de siervo, despojándose a sí mismo de parte de su gloria, tomando la fórmula de un siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, él era el hombre perfecto, ¿entendéis? Cuando estuvo con sus discípulos, él era el segundo Adán, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es. ¿Y qué fue lo que consiguió? Lo que consiguió es que Dios también, la parte que se quedó, la parte suya, que se quedó en aquella bóveda, que no tenemos ningún acceso, el hombre no tiene acceso, no tenemos ni inteligencia ni capacidad para saber qué es lo que allí puede haber, qué es lo que, solo lo que Él nos quiera dar a conocer. De eso es por lo que hablamos tantísimo, que nosotros tenemos que tener lo que aquí nos dice, este mismo sentir. Nosotros también tenemos que rebajarnos y ciertamente darnos por muertos en delitos y pecados. Esto es lo primero que hay que hacer para dejar la vida de Cristo, que es la obra que está haciendo en ti el Padre, la perfeccione hasta el día del fin. Solo así es que vamos a poder conocer algo del Padre, aquella pequeña luz que nos hace no tropezar en este mundo. Somos las únicas personas en el mundo que no queremos ganarnos el cielo, sino que reconocemos que nuestro Señor Jesucristo ha ganado el cielo para nosotros. Todas las religiones hacen lo contrario, y mismo la religión cristiana. Pero ciertamente nadie conoce a Dios. Estambul tiene como 15 millones de habitantes. Es impresionante. Todas las culturas, las nacionalidades, las lenguas, todo. Y sin embargo, es igual, la oscuridad en las personas es exactamente igual. El vivir ajenos de la vida de Dios es
es tanto en el occidente como en el oriente. Es decir, esta luz inaccesible solo se va a poder tener un vislumbre de sí propio aquel que se desviste de sí mismo. Por eso dice, tened el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se rebajó hasta lo sumo. Siendo en la fórmula de Dios, no tuvo problema alguno en rebajarse a sí mismo tomando la forma de un siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se rebajó hasta lo sumo, el siervo más bajo, y con una obediencia hasta la muerte para recuperar todo lo que el hombre había perdido. Y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esto es impresionante, esto es una obra hecha, es una obra acabada. Por eso en la estructura de la epístola de Filipenses, esta parte que aquí vemos, esta parte que nos dice cómo va a acabar todo y cómo va a acabar el Apocalipsis, y efectivamente nos dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por muy oculto que esté actualmente nuestro Dios y Padre del corazón de los hombres, esto es lo que va a suceder en el Apocalipsis. Abriéndose esos sellos, abriéndose todos estos juicios, abriéndose las copas, lo que ciertamente va a suceder es la caída de la venda de la ramera Babilonia, y van a comprender perfectamente en un instante que Jesucristo es el Señor, que Él es ciertamente el soberano de toda la tierra. Y esto es maravilloso esperarlo, esto es, yo no sé, a mí me produce una pequeña ansiedad diciéndole al Padre, Padre, ¿cómo tienes tanta paciencia? O sea, ¿cómo es que permites ciertamente que el hombre pisotee toda la obra que tú has hecho tan maravillosa de tu creación y nadie quiera rebajarse a sí mismo para mantener la vida de Cristo que has hecho disponible en la vida de cada uno de los que creen? La verdad es que nuestro Dios tiene una paciencia que tampoco comprendemos, pero que esto va a suceder ciertamente es algo maravilloso que trae una convicción nuestro Cristo en que ciertamente es una gran esperanza. Pero lo que os quería decir es que esta parte en que nos dice que tengamos este mismo sentir, nos lo pone después Pablo un poco más adelante en la misma epístola, cuando dice que efectivamente él dejó de sí propio todo lo que tenía como ganancia. O sea, lo que él aquí explica, que debe haber este mismo sentir que en Cristo, que se fue rebajando, después nos da su ejemplo de vida y cómo consiguió el conocimiento de nuestro Dios, y que está disponible para cualquiera que se consiga rebajar al punto de dar por perdido todo lo que tiene en este mundo de sí propio. Es decir, a Dios le ha placido no dar su conocimiento a los sabios ni a los entendidos, sino ciertamente al que se humille a sí mismo al punto de ver que en sí propio no tiene nada de bueno y que se quedó su vida de carne igual de crucificada en la misma cruz de Jesucristo. Solo este será el que permita
la presencia de Cristo en su vida y que le muestre al Padre. Aquí entonces se cumplen todos los versículos de la Escritura, en Cristo, en ti. Aquí entonces se cumple que cuando eres débil, entonces eres fuerte. Aquí se cumple ciertamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es una ley? No me estoy refiriendo a las leyes que promulgan los hombres. Me estoy refiriendo a las leyes de Dios. Las leyes de Dios es algo inmutable. Las leyes de Dios tienen que ver con la física, tienen que ver con la matemática, tienen que ver con la geometría. Tienen que ver, por ejemplo, en que tú conformas dos partes de hidrógeno y una de oxígeno y te va a producir agua, hagas lo que haga. Una ley es un principio. Una ley es algo inmutable, que no se puede ir en contra de ella, ni se puede trabajar ni obrar para que opere o deje de operar. Estas son las cosas que nuestro Dios ha hecho para mantener todo su universo y a las personas. Y dice que, ¿qué ocurre a la persona que, deseando conocer a Dios, se desviste? O como dice nuestro Dios, el que quiera ganar su vida, la perderá. El que pierda su vida, la hallará. Ciertamente reconocer en nosotros esa gran debilidad que causó el pecado en la humanidad hace con que nos encontremos una ley en nosotros mismos que se rebela contra la ley de Dios. Y se produce un conflicto en nuestras vidas. Se produce una competición, se produce una batalla entre el hombre viejo y el nuevo y el interior. Y ciertamente no están todos dispuestos a sufrir esta batalla y este conflicto, en el cual conflicto dice nuestro Dios que nuestra única solución es darnos por muertos. Así es como llegamos al conocimiento de nuestro Padre. Así es como su obra se va formando en nosotros. Así es como vamos entendiendo ciertamente cómo aparece esta desligarnos del mundo, querer cuanto antes que todo esto suceda, que su presencia de aquel sitio inaccesible se haga presente, que es ciertamente lo que decía Amparo que va a suceder en la revelación de Jesucristo. Y este es el último libro de las Escrituras, y es la palabra profética más cierta y segura. En las Escrituras tenemos muchísimos ejemplos de cómo ocurrió este tipo de acontecimiento, no digamos tan grandioso como el que va a suceder el día en que nuestro Señor Jesucristo se levante, porque Él dice que está sentado a la diestra de su Padre, volvió a retomar su gloria que Él tenía en el Padre, y en este momento está sentado. Pero cuando Él le mande levantarse, efectivamente será para descender como Rey de Reyes y Señor de Señores a la tierra. Esto será un acontecimiento como jamás se ha visto en la tierra. Pero se han visto acontecimientos con la manifestación de nuestro Dios de ese calibre. Por ejemplo, en el diluvio, y donde ciertamente Noé, que era un predicador,
de la justicia de nuestro Dios, pues ciertamente fue el único que estuvo despierto. Asimismo, y a través de él se salvaron 8 almas, con lo que luego se dio otra vez pie a que se conformase la humanidad que conocemos hoy, a través de Set, Cam y Jafet. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a la tierra hace ahora unos 2000 años atrás y que estaba siendo anunciado por todos los profetas en el Antiguo Testamento, tan solo Simeón y unos cuantos viejos y unas cuantas mujeres estaban despiertos para recibirlo. El número que conformaba en aquel tiempo de Israel. Es decir, nuestro Dios muchas veces en esta obra que Él va llevando a cabo en nosotros, nos surgen muchas dudas. Al ver la incredulidad de la humanidad, al ver la perversión a la que está llegando el mundo, al ver el, el sufrimiento que pasan los desvalidos de la tierra y al ver tantísima calamidad, ¿cómo es posible que seamos nosotros los que veamos? Nosotros no somos los que vemos. La cuestión es esa, es que es nuestro Cristo dentro de nosotros que nos hace ver todas estas cosas. Y nuestro Padre, con lo que está escrito, lo que hace es enseñarnos que esto ha sido siempre desde el principio. Es decir, que solo unos pocos, por eso pone tanta atención en los vencedores. Por eso pone tanta atención cuando Israel conformaba un número entre 3 a 5 millones de habitantes, en que solo 7.000 no habían doblado sus rodillas. Esto es lo que nos dice ciertamente que el remanente ha sido siempre muy pequeño. Y esto nos dice que si solo esos hubiesen sido salvos, entonces su sacrificio no hubiese sido tan tremendo como es. No, la salvación ciertamente es mucho más amplia. Él se propuso en sí mismo rebajarse para recuperar a la humanidad entera. Y ciertamente todos van a resucitar, quitándolos de la simiente del adversario, todos van a resucitar. Y todos van a ser salvos. Pero recompensa ciertamente el que se humille como lo hizo Cristo. Solamente aquel que tenga el sentir que él tuvo rebajándose hasta lo más bajo. A lo más bajo que pudo Pablo llegar fue ciertamente a desvestirse de todas sus habilidades como hombre. Él era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, lo cual quiere decir que era de la élite. Hacía parte del cuerpo gobernante de Israel. Bueno, pues todas esas cosas, y él dice esto a los que se glorían en la carne, si alguno tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Fijaros, para él, por inspiración divina decir esto, es que ciertamente él era un hombre con capacidades impresionantes y tendría una vida maravillosa socialmente. Acepte. Él, siguiendo el ejemplo de su Señor, se desvistió a sí mismo y confesó que literalmente él no era nada, sino que ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y esto no significa más que ciertamente reposar de todas tus obras para Dios. Ahora es Dios quien te carga a ti. Y en este proceso tan amoroso, el, el, lo que sucede ciertamente en nuestras vidas es que aparece una paz que nosotros no conocíamos. Fíjate lo que supone no poder depender de ti, sino que absolutamente todo lo que ocurre en tu vida es ahora Cristo quien te lleva.
Entonces, es maravilloso porque nosotros hemos visto cómo ciertamente en nuestra propia vida, buscando, yo creo que buscando, es decir, nuestro Dios sabe quién le ama realmente, nuestro Dios, como en este viaje a Estambul, donde ciertamente me encontré personas que son maravillosas y que tienen esta ley en su corazón de amar al prójimo como a sí mismo, sin conocer a nuestro Dios. No intercambiamos ninguna palabra sobre nuestro Dios, pero sí tienen esa ley en su corazón de que aman al prójimo como a sí mismo. Y ciertamente esto lo hay en el mundo, y esto sí que lo podemos comprobar, ciertamente, pero el amar a Dios supone literalmente que Cristo viva su vida en ti. Y Cristo vive en la vida de aquel que ciertamente se desprende de sí mismo. Absolutamente todo acabó, de ti se acabó. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Fijaros la grandeza de esto. Nosotros hemos pensado que si nos esforzásemos, nosotros hemos pensado que si orásemos, nosotros hemos pensado que si diésemos el diezmo, que si nosotros hablásemos la palabra y que tuviésemos, qué sé yo, el compromiso entonces Dios se revelaría en nuestras vidas. Es todo lo contrario. Verdaderamente todo lo contrario. Si nosotros tenemos esa idea y eso está dentro de la ley que se revela contra el conocimiento de Dios, eso está en el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque es no dar pie a la gracia, a recibir todo por gracia de nuestro Dios. ¿Y qué ocurre aquí? Ciertamente es que la gloria no se la lleva hombre alguno. Ni Pablo, ni Bernabé, ni Apolos, ni Bullinger, ni nadie. La gloria ciertamente es para Él. Y Él ha criado a todas sus criaturas para que le den gloria a Él. Si yo por mi esfuerzo me lo ganase, eso sería atribuirme a mí parte de su gloria. Pero fijaros bien que esta venda solo puede caer de nosotros ciertamente desistiendo de nosotros propios. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ciertamente a quien haga esto, en su vida se produce ese conflicto. Y un conflicto que se va a mantener o hasta que Cristo nos llame en gloria o hasta que nos vayamos al polvo. Y no todos van a querer este conflicto, porque tienen su vida del hombre viejo y tienen a Cristo en ellos. Y naturalmente que se necesita mantenerse en Cristo para que éste se quede cada día más crucificado en la cruz. Y esto supone un desgaste. Por eso también está escrito, a medida que este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero esto es un conflicto. Claro que es un conflicto. Y claro que es un estar dispuesto a ser aislado, a ser... una de las cosas hermosas que vi en Estambul es que no hay este grave problema que hay en Occidente acerca de la fornicación, como nos llama nuestro padre tanto la atención. No hay visible la manifestación de perversiones sexuales, como sean la homosexualidad, como sean los transgénicos, como sean los
las perversiones que el mundo occidental ha producido en este momento en este campo, y que nuestro Dios nos avisa perfectamente acerca de la fornicación. Y sin embargo, aquí en Occidente conforma la conversación diaria de muchas reuniones de personas. Aquí en mi casa, la última vez que nos juntamos fue el domingo, una serie de personas vinieron a comer porque era el aniversario de Teresa y convidó, y se volvió a hablar acerca de la homosexualidad, que tiene que ser permitida, que todo es normal, que los niños tienen que conocerlo. Bueno, pues si tú abres la boca diciendo que nuestro Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, tú te buscas un problema. Y en este momento puedes ser encarcelado si un profesor hace esta confesión. Y puedes ser, te tiran de tu profesión, te pueden quitar tu trabajo si haces esta confesión. ¿Entiendes? Y mismo con los entes más queridos, han admitido la mentira. Es decir, nosotros mantenernos, o sea, lo que yo pretendo algunas veces cuando estamos juntos decir, pero se produce entonces una enemistad enorme en la atmósfera de la reunión que está a ver, es que tiene que haber un baremo, tiene que haber una balanza, tiene que haber algo por lo que nosotros tenemos que ver qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es la verdad y qué es el error. Y esto ciertamente es la palabra de nuestro Dios. Y nuestro Dios es muy claro desde el principio que hizo al hombre y a la mujer. Pero tú confesar esto para deciros que ciertamente aquel que quiera seguir a Cristo va a sufrir persecución. Y es cierto, el que quiera tan solo el que se desvista de sí mismo va a querer, va a permitir que vivas aislado en todo ese tipo de condiciones. Esto de la homosexualidad, esto de las perversiones, es tan solo un ejemplo. Es como intenta confesar en una reunión de religiosos que en el hombre no hay nada de bueno. Intenta decírselo a alguno, que ciertamente nadie puede ganar la salvación, que tiene que ser la obra hecha de Cristo por nosotros. Y díselo con el mayor tipo de lógica y de razonamiento, como puede ser eso. Si nosotros nos hubiésemos podido ganar la salvación y acceder a esta luz inaccesible por nuestros propios medios, ¿por qué nuestro Dios se tuvo que hacer carne y ciertamente cumplir con aquel sacrificio tan horroroso para llevarnos otra vez a su seno? Si nosotros nos hubiésemos podido ganar por nuestros actos, como confiesan todos los religiosos, cristianos, musulmanes, islamitas, taoístas, todos continúan haciendo obras para ganarse su salvación. Esto del que no es ateo, te estoy hablando de los creyentes. Y ciertamente esto entra en el entendimiento diciendo, Padre, ¿cómo es posible? Estamos solos en el mundo, somos los únicos que recibimos esta gracia tuya de que ciertamente el centro y la circunferencia de todo es Cristo, y de que ciertamente tú tienes que hacer todas las cosas nuevas para erradicar esta perversión que ha cometido el hombre con el pecado. No los pecados, sino el pecado que mora en nosotros.
y que ha pasado a todas las generaciones y que mantiene al mundo entero totalmente desprovisto de ese conocimiento pequeño de la luz inaccesible. Esto haciéndoos ver que ciertamente nos puede surgir y nos surge muchísima duda de cómo es que somos nosotros que lo estamos viendo. No, nosotros no estamos viendo nada. Nosotros lo que estamos permitiendo es que la obra que lleva Cristo en el Padre dentro de nosotros se perfeccione hasta el día del fin. Y ahí entonces no nos sorprende nada que, y por eso se lo decimos al mundo, intentando buscar un gobierno justo y políticos buenos, no, nosotros le confesamos al mundo lo que nos dice nuestro Dios, no, esto va a ir de mal a peor, esto va a ir de mal a peor. Y ciertamente ahora comprendemos todo lo que va a suceder en el Apocalipsis, en que Dios, una vez que han desechado la humanidad entera, la verdad y el amor de la verdad, se ha refugiado la humanidad entera en la mentira. Y esto es lo que vemos a nuestro alrededor. Es increíble, es increíble. De manera que nuestro Dios dice que una vez que repudiaron la verdad, les envía un poder engañoso. Y es entonces cuando abre de esta bóveda celeste que nosotros vemos en esos lugares celestiales donde habitan estos espíritus de maldad, caen, son expulsos de allí. Aquella parte va a ser limpia y van a caer y se dan todos esos acontecimientos y se abren todos estos sellos y caen todas estas copas de ira, y ciertamente eso es pisar el lagar, por tanto, y Él lo ha pisado, Él solo va a hacer esto. Ciertamente muchos se volverán para nuestro Dios en esa altura. Ayer había un programa en la televisión acerca sobre la peste aquí en Europa, en el año 1300 hasta 1350. Aquello duró muchos años y apareció varias veces en la historia y diezmaba a las poblaciones que había ciudades en que de 10 se libraba uno. O sea que imaginaros la mortandad que hubo. La mortandad que está expresa en el Apocalipsis, no dejó de haber tiempos en que aparecieron de ese calibre. No lo va a ser tanto, es decir, no va a haber los terremotos, no va a haber toda esa convulsión que va a producir que aparezcan estos espíritus diabólicos, pero sí que se han dado casos. Y lo que decía el comentador de este documental acerca de la peste es que muchos se volvían para Dios. Pero fijaros bien, se encontraban con la iglesia. Y la iglesia era la que les decía que Dios les enviaba aquello y que tenían que dar todas sus propiedades a la iglesia para librarse de la peste. A tal punto llega la oscuridad del mundo, a tal punto llega la Babilonia, que pone la venda en los hombres. Para mí, hoy es muy claro, y esto es lo que ha hecho la labor de Cristo en mí, que mi Padre me quiere directamente con Él, que no quiere que ponga mis ojos en nadie, en lo que refiere a la salvación, en lo que refiere a conocerle, en lo que refiere a saber de Él. Es decir, Él ha hecho cada criatura para tener esta relación personal. Para mí esto hoy es claro, sin embargo, cuántos y cuántos y cuántos años como creyente no he estado yo engañado, ciertamente, que tenía que sujetarme a coordinadores, a líderes, que si yo me apartase de ellos, se apartaría Dios de mí.
Bueno, pues es igual de cruel que era en el año 1300 con la peste y la gente no sabía para dónde volverse. Y se volvían para Dios, pero pensaban que era con la iglesia. Entonces la iglesia se aprovechó y la iglesia creció, se engrandeció en riquezas en los tiempos de la calamidad. Esto es para explicar la perversión que hay en el corazón humano y mucho más en la religión, que por ganancia deshonesta, ciertamente se ponen tapan la puerta de entrada que es Cristo y ni entran ellos ni te dejan entrar a ti. Es decir, todo esto para que caiga en nosotros ciertamente y que tengamos este sentir. Nuestro Dios ciertamente ha dado el conocimiento suyo y va a dar mucho más conocimiento porque se va acercando el día que Él se dé a conocer plenamente, pero a los que estén despiertos seguirá haciéndolo, a quien tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús lo dio a conocer Pablo, poniéndose como ejemplo y permitiendo a nuestro Dios que se pusiese como ejemplo, en que ciertamente todo lo que era ganancia en su vida lo tiene como pérdida para obtener el conocimiento de Dios. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? Ciertamente dándole toda su gloria a Él, permitiendo que inunde absolutamente tu vida, sea cual sea la circunstancia. Porque si tú te ves a ti propio crucificado en la misma cruz de Jesucristo en el viejo hombre, de una manera natural, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libra de la ley del pecado y de la muerte. No nos ponemos leyes, no nos ponemos debajo de las leyes, no nos ponemos debajo de nada, nos ponemos en Cristo, en las manos de Dios. Bueno, muy bien. Accesible. Bien. Entonces, ¿alguien desea cerrar, por favor, con una... Bueno, antes de cerrar, el jueves vamos a tener la reunión. Sería a las 6 de la tarde. Todos los que quieran unirse, estamos cordialmente invitados.